Qué gusto me da que me acompañes en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y de una vez te doy la más cordial bienvenida. Recuerda darle clic a un like, dejarnos tu comentario y seguirnos en redes sociales y por supuesto para mí es un placer leerte, escucharte y poder platicar en este diálogo tan ameno todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Hoy te invito a que te quedes aquí en Acceso B porque vamos a platicar con tres personalidades muy importantes. Vamos a platicar con alguien experto en administración pública y que va a hacer una remembranza de lo que vivió en aquel momento de su vida como director del Parque Museo de la Venta, precisamente en el marco de haber celebrado 64 años de la creación o de la institucionalización del Parque Museo de la Venta. Pero también vamos a platicar con una especial amiga que nos viene a hablar de su programa Fuera de la Caja. No te vayas, te aseguro que te va a gustar esta conversación en donde ella nos inyectó mucha chispa en esta conversación. Y por supuesto, para finalizar, quiero platicar con alguien hasta la Ciudad de México, quien nos va a hablar sobre el tema de organización y cómo esto hace la diferencia en alcanzar los objetivos y por supuesto, alcanzar el éxito en todo lo que uno emprende, incluso en nuestra propia vida diaria. Por eso quédate aquí en Acceso B, en donde tú ya tienes tu boleto. Comenzamos. Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Y bueno, ya estamos finalizando esta gran conversación con Genaro León Díaz, a quien le agradezco y le aprecio mucho que haya aceptado esta invitación a platicar con nosotros. Un gran conocedor de la administración pública en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. Hoy es psicoterapeuta, pero sus años de experiencia nos dan la gran conversación que tenemos hoy. Y bueno, en el marco del aniversario número 64 del Parque Museo de la Venta, pues yo creo que viene a bien conversar, aunque sea en esta última cápsula, Genaro, querido Genaro, en esta trayectoria de esos 64 años, tú tuviste una responsabilidad específica durante algunos de esos años y que me atrevo a decir que en el momento de mayor, no sé si llamarlo plusvalía o de mayor relevancia del Parque Museo de la Venta. ¿Cómo fue esa experiencia cuando llegaste? ¿Cómo fue esa experiencia durante el tiempo que participaste ahí? ¿Y cómo es cuando sales? ¿Y cómo lo comparas hoy, Genaro? Bueno, para mí fue una experiencia muy agradable, muy bella, trabajar como director del Parque Museo de la Venta durante 9 años. 9 años. Sí, Te tocó transitar entre gobiernos en ese proceso, ¿no? Y en ese tiempo estuvo bastante bien. El valor del parque tiene muchos valores. El Parque Museo de la Venta fue una visión prospectiva que tuvo el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara. Claro. Cuando él crea el Parque Museo de la Venta, no lo crea de la nada o porque él lo soñó, sino que Pellicer ya había viajado por todo el mundo. Entonces ya traía el concepto de ecoturismo, ya traía ese concepto de mezclar el patrimonio cultural con el patrimonio natural. Entonces fue algo muy acertado. Innovador incluso, algunos dicen, ¿no? Innovador. Y bueno, tomando en cuenta que a nivel Latinoamérica el Parque Museo de la Venta es uno de los más importantes en el sentido de parques abiertos, ¿no? Como tú lo acabas de decir, con la cultura, con la, de alguna manera, con la cuestión arqueológica que también alberga ese lugar, ¿no? El Parque Museo de la Venta tiene colecciones de patrimonio cultural como las piezas olmecas y tiene colecciones de patrimonio natural como la flora y la fauna que ahí se albergan. Un museo es una institución que investiga, resguarda, protege, conserva el patrimonio cultural. Y entonces, un museo, yo voy a hacer una analogía que me gusta mucho. El museo es como el ropero de la sociedad. ¿Te acuerdas antes en Tabasco la gente se acostumbraba a tener en su casa el ropero? Y en el ropero guardaba lo más importante de la vida de la familia o de la persona? El núcleo familiar. El acta de nacimiento, las fotos
familiares de los ancestros, de las joyas, fiestas, todo. las joyas, todo lo más valioso de la familia, el patrimonio, estaba guardado en el ropero. Entonces un museo es como si fuera un ropero de la sociedad, donde guardamos todas las cosas importantes que hablan de nosotros. Hasta Cricri tenía una canción que toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Y empieza a describir en la canción Cricri que ahí estaba guardado el sable de su abuelito, el coronel, y de la muñeca con la que jugaba. Entonces, valioso, ¿no? sí, entonces un museo representa eso, lo valioso de la sociedad. Y más, se hace más importante en este caso, como el Parque Museo de la Venta, porque la cultura olmeca es la cultura madre, es una de las culturas más antiguas de Mesoamérica. Entonces, es algo que nos distingue en el mundo. En el mundo, sí, correcto. De hecho, comparado con otras culturas, la cultura olmeca es una de las más relevantes a nivel mundial. Y lo acertado del Museo de la Venta, aparte de lo valioso de las esculturas olmecas, fue que su creador fue el poeta de América. Claro. Entonces Pellicer le dotó de espíritu al parque, porque cuando lo describía desde el punto de vista poético. Entonces decías, cuando mandó una carta a Alfonso Reyes, que trabajaba creo que en el INA en aquel entonces, en la carta decía, y estoy haciendo un poema de 7 hectáreas juntando los 3 reinos. Entonces, esa parte poética de Pellicer le dio vida y eso lo distingue también en todo el mundo. Fíjate qué interesante, y a esos años, estimado Genaro, el 4 de marzo cumplió 64 años este lugar que de verdad a los tabasqueños nos da identidad y sigue siendo punto de encuentro para las familias, para los novios, para la gente que nos visita en el estado de Tabasco. Y bueno, yo te quiero preguntar a esa distancia, la última remodelación que según de alguna manera la historia nos marca o los periódicos nos marcan, pues fue el 2013-2014. Todo esto que nos platicas, todo este sentimiento, toda esta cuestión que nos da identidad, se ha dejado abandonada en un sentido. ¿Qué le faltaría al Museo de la Venta, además del mantenimiento? Porque pues evidentemente eso se tiene que hacer, pero ¿qué le ves que le pueda darle más a ese parque que a Tabasco le ha dado mucho, ¿no? Bueno, un museo es un centro que debe de estar vinculado con su contexto social. Entonces, las personas que dirigen las instancias de cultura podrían procurar, o no sé si lo estén haciendo, ¿no?, el vincular al museo con la parte de la investigación, con la universidad, vincular al museo con la parte turística, trabajar de acuerdo con la política cultural del Estado. Por ejemplo, los cubanos, ellos trabajan con un binomio indisoluble. Turismo y cultura en Cuba van de la mano, van juntos. Y entonces con sus expresiones culturales atraen el turismo y de eso impactan la economía de la isla. Entonces el museo tiene que vincularse como un centro de reproducción de especies nativas, tanto animales como vegetales, como un centro de investigación de la cultura olmeca, como un centro de recreación. Entonces, las autoridades tienen que trabajar en esos temas. Fíjate que todo esto que nos platica es interesante y es el momento de que la conversación de alguna manera trascienda esas ideas y que de alguna manera podamos ver a nuestras autoridades lograr que trabajen en conjunto para desarrollar estos lugares que son muy importantes para la cultura de Tabasco y que, dicho sea de paso, además son parte de la reserva dentro de la ciudad, que pues evidentemente pues no llevamos buen camino en el tema del desarrollo o del cuidado del medio ambiente, y eso habla para todos, no es solamente de autoridades, sino de todos los que transitamos o viven dentro de esa zona. Genaro, me da muchísimo gusto que me hayas acompañado en Acceso B, el tiempo nos limita, pero te agradezco mucho que ahí vengas a platicar de tu experiencia. Me gustaría que en la próxima visita, después no pase mucho tiempo, ya tenías rato que no venías por acá, pero que en la próxima visita podamos hablar no solamente de estos temas, sino de ver un checklist, una radiografía dentro de lo que se ha hecho
en este ejercicio público del Estado y obviamente de sus municipios y también del ámbito legislativo. Si te parece, nos vemos en otra próxima emisión y pues sabes que en Acceso B tienes tu casa. Muchas gracias. Y pues a todos les invitamos a que sigan a Genaro León Díaz, ahí aparece su red social y por supuesto su número de teléfono. Aquí continuamos en Acceso B, donde tú ya tienes tu boleto. Gracias por estar en Acceso B, mi nombre es Luis Benavides y por si te estás conectando te doy la más cordial bienvenida aquí a tu espacio de diálogo en donde platicamos temas que a ti te interesan. En esta tarde de sábado de marzo, pues me da muchísimo gusto recibir en el estudio a alguien con una experiencia amplia en administración pública. En esta nueva etapa de su vida, él es psicoterapeuta, pero tiene muchos años de experiencia en el servicio público, en el tema de la administración pública y por supuesto de las políticas públicas. Me refiero a mi amigo Genaro León Díaz. Bienvenido a Acceso B, Genaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muy bien, gracias. Oye, Genaro, quiero antes de comenzar esta gran conversación, pues obviamente reconocerte porque precisamente en el marco de esta semana que está culminando, pues se celebró 64 años del Parque Museo de la Venta, de alguna manera de la fundación del Parque Museo de la Venta, que por cierto tú dentro de tu gran experiencia en administración pública formaste un periodo importante de trabajo ahí, ¿no? Vamos a platicar más adelante eso, porque sí es interesante por lo menos conocer grandes anécdotas en el sentido del servicio público en ese lugar icónico del estado de Tabasco, que bueno, tenemos mucho de qué platicar. Pero bueno, hoy te invité porque, querido Genaro, pues estamos en el marco de, pues evidentemente dentro de la legislación de nuestro estado, estamos en el marco de los 5 primeros meses de la administración pública municipal y en ese marco, Genaro, se habla de la preparación, de la planeación de una administración pública, ¿no? En estos días vamos a estar publicando en el Diario Oficial del Estado los planes municipales de desarrollo, básicamente todas las líneas de acción que van a llevarse a cabo durante todo el periodo que resta del año. Pero esto nos hace preguntarnos sobre dentro de la administración pública qué hay o qué criterios se tienen que ver o qué se está viendo desde tu perspectiva de experiencia en el tema de innovación. Y yo me gustaría que tú nos empezaras a platicar primero por esa definición de la administración pública y después con el tema de innovación. Está muy bien, Luis. Yo creo que para hablar de administración pública en Tabasco tenemos que hablar sin duda de la cultura de Tabasco, porque la cultura son las relaciones, la vinculación del hombre con la naturaleza, con los otros hombres, con los objetos. Y entonces, si entendemos bien al tabasqueño, el perfil psicológico, social de Tabasco, y de la gente que vive en Tabasco, podemos entender su administración. El innovar es algo ya no un requisito, sino es una necesidad. En este momento la administración pública de Tabasco necesita urgentemente cambiar. Tenemos una administración pública que fue diseñada, todo un aparato administrativo que fue diseñado en el gobierno cuando era gobernador el licenciado Enrique González Pedrero, una administración muy compleja que fue creada en los tiempos de bonanza de Tabasco, en los tiempos en que teníamos el presupuesto per cápita más alto de todo el país. Todo eso ha cambiado. El petróleo dejó de ser
dejó de ser la parte motriz de la economía nacional. Ahora ya las remesas, el turismo han cambiado eso. Entonces, hoy en día es otro tiempo, son otras circunstancias y seguimos manejando prácticamente la misma administración pública. Tabasco incluso donde había una población menor a la que existe Sí. hoy, había un crecimiento urbano diferente al que está hoy. Vemos en todo ese contexto del cambio que ha vivido el Estado, lo que tú me estás comentando es que la administración por eso necesita urgentemente un cambio, ¿no? A la situación real del Estado hoy 2022. Sí, porque lo que ha pasado es que cambian de gobiernos y nada más llegan a sustituir personas, pero nadie revisa cuál es el proceso. Si las estructuras administrativas corresponden para la atención de las necesidades del momento. Sí. El tema de transporte, tema de salud, tema de servicios básicos, ¿no? Como lo que es el tema del drenaje, agua potable, todo ese tipo de cosas, de alguna manera hoy en día lo vemos que está rebasado, ¿no? En ese contexto local está rebasado de las administraciones en general, no hablando de un partido, no hablando de un gobernante, sino del ciclo que estamos viviendo, de ¿no? una situación estatal. Y en ese contexto, Genaro, ¿qué podría hacer ese cambio? ¿Cómo podría? Yo creo que esos tipos de cosas no se hacen de la noche a la mañana, por la experiencia poca o mucha que tengamos, nos hace pensar que esto lleva un proceso evidentemente de planeación, evidentemente, voluntad, planeación, acciones, que de alguna manera se empieza a hablar incluso de ciclos de varias administraciones públicas, ¿no? Sí. Para lograr un cambio sustancial. ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú, desde tu perspectiva, necesitaría Tabasco entender para poder hacer la diferencia? Esto es como los procesos psicológicos de las personas. Para poder sanar una situación que está dentro de la persona, lo primero que tienes que hacer es identificar que está, ¿no? Entonces, en la administración pública, lo primero que hay que hacer es identificar las necesidades. Yo hablaba de la cultura porque yo he clasificado los momentos culturales en 3. El primer momento es el patrimonio cultural, que es lo que nos heredan, ¿no? El segundo momento es la transculturización, lo que adoptamos y adaptamos en el intercambio con los otros, con otros estados, con otros países. Y el tercer momento, que es el momento cúspide, culminante, es el momento de la creación. La innovación, ahí está la innovación. Entonces tenemos que conocernos en Tabasco para poder intentar cambiar. Y para eso necesitamos el apoyo de todos, de investigadores, de sindicatos, de trabajadores de confianza, de políticos, de partidos políticos y de la sociedad en general. Sí, por ejemplo, tú ves, a mí me da mucha tristeza. Quiero mencionar antes que yo soy tabasqueño, mis ancestros son tabasqueños y por la edad que tengo me ha tocado la transición de ser un pueblo a esta ciudad compleja que tenemos ahora. Entonces a mí me tocó jugar en las calles, en el centro de la ciudad, cuando no había carros, ¿no? O muy pocos. Y ahora me da mucha tristeza cuando voy manejando ver que la gente se cruza, no en las esquinas donde están las rayas amarillas para el cruce peatonal, no hay cultura vial, cómo manejamos. La gente se pone en la ciudad deportiva hasta en segunda y tercera fila. Tú te paras, enciendes las luces intermitentes y con eso ya doy por hecho de que estás avisándole a todo el mundo que se las arreglen como puedan. Así, entonces necesitamos un gran acuerdo y eso tiene que ser impulsado desde los factores de poder. Fíjate que precisamente en el tema de factores de poder me gustaría que regresáramos después de este breve corte comercial a platicar sobre ese tema de los factores del poder. Cómo de alguna manera llevar esto hasta todos los ámbitos de la sociedad, pero tú decías algo interesante, tiene que ser desde el poder. Y en ese sentido, la gente, cuando hablamos de administración pública, la gente solamente identifica, por ejemplo, su primer gobernante inmediato, ¿no? Que en este caso es el presidente municipal,
que es el que siempre está a la mano del vecino, de la colonia y demás, ¿no? Y así sucesivamente. Pero creo que este conjunto del poder, pues nosotros vivimos en un estado donde hay diversos poderes y donde debe haber una participación en este sentido de cada uno en este contexto. Regresando a este corte comercial, me gustaría que platicara sobre este tema, de dónde viene ese impulso, de dónde debería venir este impulso y cómo poder hablar de este impulso en el tema legislativo, en el tema ejecutivo y en el tema judicial. Regresamos en un momento aquí en Acceso B, donde tú ya tienes tu boleto. ¿Algún medicamento que te funcionaba perfectamente se ha dejado de fabricar por razones comerciales? O simplemente necesitas un medicamento concreto, pero individualizado de acuerdo a tus necesidades. Estas y otras lagunas medicinales se resuelven con las fórmulas magistrales y oficinales. ¿Sabías que las fórmulas oficinales son fórmulas elaboradas y dispensadas en una farmacia de acuerdo al formulario nacional? Estas fórmulas están probadas y son utilizadas para la elaboración de medicamentos y tratamientos de diversos padecimientos o enfermedades. Mientras que las fórmulas magistrales son un medicamento prescrito por un médico para pacientes personalizados que por diferentes razones no pueden ser tratados por una especialidad farmacéutica. Para su elaboración es necesaria una receta médica que será exigible en cualquiera de las farmacias. En la terapéutica actual, la prescripción de un medicamento a la medida del paciente puede ser la mejor opción cuando el medicamento estándar solo está disponible a ciertas dosis y se necesita en otra dosis distinta. Se necesita en una forma de administración que no está disponible comercialmente. Se ha dejado de fabricar por razones comerciales. Es necesario adaptar el sabor, por ejemplo en determinadas soluciones pediátricas. Debe elaborarse según una fórmula especial, sin aditivos, sin colorantes, sin lactosa, etc. En Farmacia Caballero, desde 1932, siguiendo los ideales de nuestro fundador, el químico Ernesto Caballero González, seguimos comprometidos con la salud de la ciudadanía tabasqueña. Te esperamos en cualquiera de nuestras dos sucursales, Pino Suárez y Plaza Luna, porque la salud es lo primero. ¡Ven a Farmacia Caballero! Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Estamos en un momento interesantísimo. Me visita en el estudio una singular persona, porque la verdad es que acabo de conocerla y ya me dejó muy buena impresión. Bienvenida aquí a Acceso B, a la co-conductora de Fuera de la Caja, Eri Chable. ¿Cómo estás, Eri? Un gusto. Hola, muy bien.
bien, gracias, muy bien. Muchas gracias. Oye, me gustó eso que me decías fuera del aire, que a ti te gusta hablar. Me gustó porque me dijiste, ¿qué tanto me gusta hablar? Que cuando yo nací le dije hola al doctor, ¿no? Y la verdad es que eso me llamó mucho la atención y ahorita van a juzgar a ustedes. Pero bueno, Eri Chablé es co-conductora del programa Fuera de la Caja, que no tiene mucho tiempo que se acaba de estrenar ahí en la 90.9 FM. Y pues como el conductor también de ese programa es amigo de Acceso B, Rubén Gómez, al cual le mando un fuerte abrazo, pues prácticamente tiene acceso directo aquí en Acceso B. Y por eso los invité a los dos, pero me dijo, para que te prendas, que vaya Eri Chablé, y aquí está Eri. Oye, Fuera de la Caja, ¿qué es Fuera de la Caja? Bueno, mira, te cuento, es una idea que surge en una plática de amigos, como te contaba, Rubén la verdad es que es muy buen amigo mío, y platicábamos, ¿no? Que somos dos personas con muchos temas afín, pero bastante distintos los dos, ¿no? Sabemos las cosas desde puntos muy distintos, platicábamos, ¿no? Él es como muy bueno para los datos duros, para la información precisa. Te decía, yo soy bastante distraída, a mí los datos duros. Uno digital, o sea, el chavo le sabe elegir a la ardilla, sí, claro, ¿no? Sí, claro, la verdad es que es una mente para mí, una mente brillante que yo aparte admiro mucho. Y guarda datos que qué bárbaro, ¿no? Entonces resulta que de la misma lectura él ve ciertas cosas y yo veo otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, esta doble visión, esta visión que nos permite como ampliarnos, es justo lo que nos llevó a formar Fuera de la Caja. Ahora. Y la palabra fuera de la caja lo que te invita es a pensar fuera de lo que tu mente está cuadrando, de lo que tienes en tu visión, vamos a decir que en tu visión directa, ¿no? Entonces lo que buscamos es que tengas una visión periférica, panorámica, ¿no? Del mismo hecho, tal vez, del mismo tema, y por eso estamos dos personas tan diferentes, pero afín, bastante afín, platicando del mismo tema. Oye, generalmente este tipo de cuestiones, la verdad que tienen un valor muy interesante porque es como aportarle a la sociedad, porque en programas, un sinnúmero de programas hay en la vida pública del país, del mundo, y ahora las redes sociales lo han acercado tanto a la gente que, bueno, así podemos estar viendo un programa alemán, ruso, y lo estamos viendo en la comunidad de Atasta, o lo estamos viendo en la comunidad de Macuspana o cualquier municipio. O sea, la tecnología ha estado muy metida en el contexto de la cuestión del acercamiento. La digitalización nos ha convertido en presas de muchos programas. Y ese tipo de programas, el tuyo, Fuera de la Caja, que pasa, por cierto, los miércoles a las 5:30 de la tarde a través de 90.9 FM y redes sociales también, pues invita, evidentemente, como tú me dices, a pensar, a no ser como que la mirada del caballito, ¿no?, hacia adelante, sino tener una amplitud de tu visión, y con ello, pues te invita a pensar. Ese tipo de programas, Eri, generalmente no suelen tener éxito, porque soy muy honesto, el programa Acceso B busca hacer algo similar, pero obviamente no tiene la chispa de Eri, ¿verdad? Pero el tema es que generalmente este tipo de esfuerzos o va muy lento o no tienen el éxito, sobre todo en la sociedad tabasqueña, que está muy acostumbrado al lenguaje distinto, ¿no? ¿Por qué Fuera de la Caja sí podría ser una excepción, o cuál es la visión del éxito de ustedes, de Rubén y de Eri, para este programa? Sí, muchas gracias. Mira, la idea es precisamente acercar temas que tal vez manejamos normalmente en un taller, en una conferencia. Ambos somos conferencistas. Así es, entonces normalmente lo trabajamos en una conferencia con esquemas, con visuales, la idea es bajar estos temas de allá de la nube, ¿no?, aterrizarlos bastante bien en medio de una plática de cuates, ¿no? De pronto hemos tenido temas como los superhéroes, ¿no? Y tú sabes, ajá, claro, y tú sabes que Rubén seguro se sabe la tipología de todos los superhéroes. No te lleva los muñecos ahí porque los tiene bien guardados, pero de alguna manera hace 2 programas lo aterrizamos a la vida real, a la vida diaria, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Estábamos platicando de los superpoderes tal cual. Él nos decía, los superpoderes son cosas extraordinarias que alguien hace por los demás, o sea, que se quita de sí para los demás, ¿no? Entonces hablábamos y yo le comentaba que yo soy un mal fan. Él me decía, es que yo soy fan como nadie en la vida, yo soy muy mal fan. Entonces, sinceramente, no me sé lo que te decía.
puedo leer un libro, me encanta, no me sé el autor, no me sé el título, mucho menos cuándo se inventó, ni qué hacía el autor, nada, no, o sea, yo leo el libro y me enamoro del alma del libro, y Claro, ya, ¿no? de la esencia, de la moraleja, de De todo la lo que lleva. moraleja, incluso de los personajes, cómo convivieron y de la parte social. Es, yo creo, una parte, yo soy bastante social y Rubén es bastante Teórico, técnico, que para mí eso no es al contrario, es una súper ventaja que nos ayuda a hacer este match. Y la vez pasada lo aterrizamos diciéndole que para mí mis superhéroes son la gente que tengo a mi alrededor, Ok. mis amigos, mis padres, Claro. mi hija, o sea, la gente que está justo a mi alrededor y que yo sé que tengo algo, que estoy pasando por alguna dificultad y marco y digo, oye, me está sucediendo esto, por menos me escuchas, por más vamos y nos tomamos un café y entonces quitamos algo que yo estaba haciendo, tal vez mi comodidad de estar acostado viendo nada, ¿no? Y voy contigo al café y entonces paso de mí para ofrecerte lo mejor de mí en un momento que tú lo necesitas. Y viceversa, ¿no? Así Es es. donde radica el poder de la Así persona, es, ¿no? O así sea, esa situación que no te obliga, sino que te nace, más bien, te nace levantarte de tu comodidad e ir al lugar para platicar con la persona, o viceversa, te nace la inquietud, el amor de hablarle y decirle, quiero escucharte, o nada más quiero escucharte, ¿no? Ahí radican los poderes. Qué interesante lo que me estás conversando, porque pues en una cultura también digital, en donde todo esto, que la tecnología también nos ha traído vicios muy, muy cañones, en el sentido de que pues ahora las pantallas nos han capturado, Claro. la conversación la llevamos vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram. Me decía mi esposa, lo hemos conversado varias veces, me decía, hay gente que me saluda en la calle porque me ve en tu Facebook, pero yo no la conozco, Luis Claro. Daniel, me dice, yo no la conozco y ellos creen que yo sí los conozco a ellos, ¿no? Sí, claro, Y a mí me da mucha risa porque tiene razón, pues las redes sociales han hecho que pareciera que nos acercamos, pero realmente muchas veces no pasa así, ¿no? Más bien creo que a veces nos aleja de la gente, de la conversación nutrida, de ese momento sustancial, que yo creo que fuera de la caja pudiera traer este ejemplo y muchos otros. Pero bueno, ahora yo te pregunto, Eri Chablé, ¿cómo llega Eri Chablé, una maestra desde hace algunos años? Me decías tú que eres maestra, eres conferencista, eres muy social, me queda claro que el micrófono no te espanta, pero ¿cómo llegas a meterte a la radio, ¿no? ¿Cómo llegas a meterte a la radio y también a las redes sociales? Porque estás en los dos ámbitos. ¿Cómo llegas ahí y qué busca Eri Chablé en este programa Gracias. Fuera de la Caja? Pues mira, Fuera de la Caja para mí representa la oportunidad de llegar a más personas y simplemente compartirme. Dentro de los estudios que te contaba que he hecho en psicología positiva y organizaciones positivas, que es parte de lo que yo tengo en mis conferencias, talleres y lo demás, precisamente definí mi propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida, algunos un poco más claros, otros menos. Algunos ya lo tienen, pero no saben qué se llama propósito de vida, ¿no? Estoy segura que no logras enmarcarlo como en tantas palabras, pero ya tu chispa ya sabe a dónde vas, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo definí mi propósito de vida, que se oye bien bonito, pero que cuesta todavía. Yo definí que quiero ser luz de amor. Soy súper lindo, ¿no? Sí, se oye bien bonito. No voy a decir que cursi, pero muy rosa. Sí, claro. Pero, la a ver, verdad es que va un poco más allá y siendo muy sincera es algo que sigo aprendiendo y que todos los días trabajo. Yo busco que donde yo voy, a donde yo vaya, con quien yo me tope, dejarle algo bueno, una buena experiencia, un buen sabor de boca o algo en el corazón o en la mente que siga disfrutando y luego que siga generando su pensamiento para crecer. que la música no deje de sonar, ¿no? Fíjate que me acabas de inyectar una adrenalina positiva, porque yo te lo confieso, y vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más, pero yo te lo confieso, hoy venía yo desganado, ya llevo ya Acceso B lleva aquí 5 temporadas y ha sido un esfuerzo en donde hemos materializado muchas cosas positivas. Aquí donde nos ves, la verdad no empezamos así, empezamos con un celular, con un medio tripié ahí, con un micrófono ahí de Radio Chat, de ahí que compramos, y hoy afortunadamente alianzas a buenos amigos con los que he compartido, hay un equipo de trabajo talentoso detrás de aquí, no lo ve la gente, pero detrás de aquí hay un equipo de producción que liderea Tadeo y Gustavo, al que le aprecio siempre el trabajo que hacen, pero detrás de ese equipo hay toda
un equipo de administrativo y logístico que ayuda, que ya hemos hecho enlaces con otras empresas y hemos podido llegar a más gente. La verdad es que yo no me imaginaba hace 5 temporadas atrás que íbamos a lograr esto, pero como tú lo acabas de decir bien claro, a veces como que es un trabajo de todos los días, ¿no? Porque la mayoría de la gente ha de pensar que porque salimos en la televisión cobramos un chingo, y la verdad es que no es así, pero esos temas son los que de alguna manera, por eso nació Acceso B, para de alguna manera contribuir en algo a alguien que nos escuche, aunque sea una persona que nos esté viendo, y que además de eso, abonar a ese poquito, también me contribuye a mí. Claro. Que eso para mí ha sido lo fundamental. Es que es bonito cuando me dices, oye, gracias por decirme, oye, me veniste a contagiar. Sí, claro, yo también me llevo bastante de lo que te estoy diciendo. A veces cuando estoy en medio de un taller, de una conferencia, de esta plática, digo cosas que me recuerdan cosas a mí misma, ¿no? Y dijiste algo bien padre, y yo lo llevo un poquito a las conferencias. A veces cuando vemos a gente hablar de este tipo de temas, creemos que la vida la tienen resuelta, ¿no? Y es como, ya, se eleva solito, ¿no? Ha de hacer meditación y se eleva. No, pero ahorita vamos y regresamos platicamos con Eric Chablé sobre este tema, porque creo yo que ya me saqué hasta terapia gratuita en este momento. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B, donde tú ya tienes tu boleto. Apps mentales para la vida. Bueno, aquí me acaba de aplicar una Eric Chablé muy interesante, por supuesto, y ahora ya la voy a recomendar como bueno, yo le denomino como un coach, de alguna manera. Ella lo dijo muy teóricamente, su perfil profesional, pero ya se pudieron dar cuenta de la calidad de persona y la calidad de profesionista que es Eric Chablé, y sobre todo conductora ahora de Fuera de la Caja, todos los miércoles a las 5:30 de la tarde a través de 90.9 FM. Es la competencia, pero no le hace, ¿no? Ahí estamos apoyando. También estamos los lunes. También los lunes y los miércoles. Ya me corregiste también. Bueno, Eric, nos fuimos y te preguntaba yo sobre este tema, ¿no? Platicábamos de ese tema de cómo nos contagiamos y cómo es un trabajo de todos los días, el poder, de alguna manera, en este caso de los programas como el tuyo, como el de Acceso B, que llevas con Rubén Gómez, excelente, de alguna manera profesionista y amigo de esta casa también, cómo es de todos los días. Pero bueno, esto es una cuestión, pues más allá de los programas, es una cuestión de personal, porque pues la vida es todos los días, no es de lunes o miércoles, o en mi caso no es de sábado nada más. Cuéntame cómo es esta parte, cómo le haces para eso. Fíjate que es un crecimiento que además se ha venido dando. Te voy a presumir un poquito de quién soy. Yo soy el sándwich de casa. Tengo un hermano mayor, un hermano menor, varones, y la niña, ¿no? Todo el mundo la reina. Pero aquí la traviesa era yo. Ellos eran muy tranquilos, entonces digamos que este panorama no lo cumplimos. Mamá y papá son dos agentes bastante sociales, él es licenciado en Derecho, ella es terapeuta, entonces digamos que hacen como un match entre dos mundos una vez más, y entonces de ahí yo, ¿no? De los 5 a los 15 años hice gimnasia olímpica, con competencias nacionales, con competencias internacionales, muy buen nivel, y con un grupo de compañeros y con un grupo de coach bastante buenos. ¿Te imaginabas ya en esa línea, no? O sea, me refiero que en ese momento quizá ya tú te imaginabas hacer carrera en ese sentido. Pues fíjate que sí, o sea, gimnasia olímpica, obviamente cuando tú entrenábamos mucho tiempo, ¿no? Entrenábamos de 5 a 9 de la noche, de 5 a 8 de la noche, según competencias y lo demás. Entonces, claro que sí, te entrenas y te formas. Para mí lo principal es esto, la formación que tiene el hacer un deporte
a alto rendimiento. La disciplina, el amor, la pasión que le pones a algo. Entonces, desde ahí yo ya traía como esta magia por la vida, porque me encanta decir que yo soy una mujer locamente enamorada de la vida, incluso me la paso mal y es como, es parte de la vida este sabor también, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y después, bueno, más adelante a los 10 años me integró a los Scouts de México. ¿Ubicas este movimiento? claro. También me encanta. Le oía, de hecho. Formativamente, de verdad es una belleza, te permite precisamente convivir con mucha gente muy distinta, de distintas creencias, de distintas formas de hacer las cosas. Entonces, como que mi vida social se fue ampliando más, ¿no? Después, bueno, estudié diseño gráfico, te platicaba, y después del diseño gráfico me enamoré de la fotografía. La fotografía me lleva a una universidad a dar clases. De ahí, de esa universidad, es donde comienzo a prepararme con psicología positiva, organizaciones positivas, mapa mental, propósito de vida. Y le fui subiendo, ¿no? Le fui subiendo a esta formación que tanto me gusta, porque además hizo mucho clic. Y a veces cuando yo hablo de esto, mucha gente me dice, bueno, pero entonces lo que te decía hace rato, tú ya tienes resuelto. No, yo estoy trabajando en mí. Claro. Yo sigo con esas herramientas que tengo, trabajando en mi propia persona. Y entonces, ¿cuándo se acaba este trabajo? Nunca. Porque la verdad es que este Solamente hasta camino, que ya estés bajo tierra. porque este camino no es derecho, este camino es de curvas, de Sí, subidas sí, y es bajadas. correcto. Y tenemos malos días, la gente que somos positivas, que voy a ser así porque no eres positivo siempre, ¿sabes? O sea, sí tienes momentos en los que lloras, tienes momentos en los que te enojas, tienes momentos en los que te entristeces, tienes desacuerdos con la gente y claro, lo que sí es verdad es que tienes herramientas para salir adelante. Y para mí la herramienta que puedo hoy aportar y decir que es la primera, cuando a mí alguien me pregunta, ¿por dónde comienzo, Ari? Autoconocimiento. El autoconocimiento, la conciencia de sí mismo es lo que le da la base a todo lo demás que sigue. Entonces, yo para mí ese autoconocimiento es diario. Diario estoy checando, hey, ¿cómo voy? ¿Cómo me siento? El preguntarme cómo me siento se ha vuelto ya parte de mi día, ¿no? A veces vivimos todo el día y ni siquiera nos damos cuenta de realmente cómo estamos. Sí, ya Estamos parece comiendo... piloto automático, ¿no? Piloto automático, estamos comiendo así porque ya viene la otra actividad, porque no sé qué, porque no sé cuánto, no, ya se me hizo tarde. La verdad es que tomarse el momento y pensar cómo estoy, cómo me siento, en medio del tráfico, en medio de donde vas manejando, en medio de tu trabajo, incluso hacer una pequeña pausa y decir, hey, ¿cómo estoy? ¿Me siento bien o me siento bien? Y así simple y pequeño, 3 respiraciones profundas que haces en 4 segundos. 4 que inhalas, 4 que sostienes y 4 que exhalas. Te ayuda a tenerte en el aquí y en el ahora, que te acuerdes que todo lo demás es un sueño, que el futuro incluso son pensamientos en tu cerebro y que el pasado son pensamientos en tu cerebro, Claro. recuerdos. Lo único que realmente tienes es lo que la está hora. aquí, ahorita. Así es. Oye, la verdad que interesantísimo esa mancuerna que estás haciendo con Rubén Gómez. Rubén Gómez es diseñador, un especialista en el marketing, ha escrito libros digitales, incluso lo pueden... Ustedes googleen a Rubén Sí, Gómez y por le va a favor. salir toda la información para que yo me evite todo ese tiempo de darle la radiografía. Pero bueno, hizo esta mancuerna. A mí me da mucho gusto que ese tipo de programas estén participando ampliamente a nivel local y por supuesto que intenten trazar o cruzar fronteras a nivel nacional y por qué no decirlo internacional. En momentos donde tenemos que tener programas que creen sustancia dentro de la persona que lo escucha, en el momento en que tenemos que buscar una solidaridad como seres humanos para poder de alguna manera acompañarnos en estos momentos difíciles que vivimos como humanidad por el cambio climático, por el tema económico, Guerra. ahora por la guerra, toda la cuestión que vivimos siempre en el contexto propio nacional, en donde estamos divididos en 2 grupos, los neoliberales con los de izquierda y viceversa. O sea, hay necesidad de escuchar este tipo de programas y por eso yo los invito a que escuchen los lunes y los miércoles Fuera de la Caja a las 5:30 de la tarde a través de 90.9 FM con Eri Chablé y por supuesto con Rubén Gómez. Eri, antes de que te vayas, que no quiero que te vayas de este grupo, pero ya sabes cómo es el tiempo en radio y en Claro. televisión y redes, ¿qué sigue para Fuera de la Caja? ¿Llevan 2, 3, 4? 4 programitas. 4 programitas, o sea, llevan 4 programas y yo te pregunto, como es una tarea todos los días, ¿qué sigue para Fuera de la Caja? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo han evolucionado?
Fíjate que súper bien, el primer programa, la verdad es que ambos estábamos muy nerviosos, tú lo sabes, ¿no? La primera vez que te Nunca paras... se van esos nervios, ¿eh? Es verdad. Aunque has hablado frente a público, aunque te has subido y tienes como mucho público y lo demás, no es lo mismo, nunca es lo mismo, ¿no? Al final, en radio no tienes a nadie con quien espejear si esa información está llegando, ¿no? En el caso de Rubén y en mi caso, pues nos acompañamos bien. Y después, bueno, he venido evolucionando y lo divertido, ¿sabes? Es igual lo previo, tanto como estando ahí. Claro. Previo cuando hay que definir Claro, tema, cuando hay en que... la discusión de qué hablar y Es qué no, buenísimo. ¿no? Claro, o sea, el definir tema es parte de lo bello. Cuando Rubén me manda temas, mi cerebro comienza solito, ¿no? A girar sobre ese tema, pero no tanto. Lo dejo descansar para que cuando lleguemos tenga ese toque precisamente de frescura que nos gusta a los dos, que nos gusta dialogarlo ahí, que nos gusta platicarlo. Pues que sigue seguir divirtiéndonos. La verdad es que... El principal. Sí, claro. La verdad es que lo que buscamos con esto es compartir, sí, estos temas, divertirnos nosotros y buscar que esto trascienda, como bien lo decías. La idea es precisamente que esto llegue lo más posible a más personas, procurando siempre sí, manteniendo esa frescura que nos caracteriza, porque lo que no queremos o lo que hemos visto que a donde no queremos ir es a cansarnos, ¿no? A decir, oye, hay que ir, ¿no? Mismo, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Entonces, lo padre de lo que te decía del tema de fuera de la caja es que nos permite hablar de cualquier cosa exactamente, ¿no? Incluso la vez pasada hablamos de hamburguesas en una de esas, entonces... ¿Qué hablas de hamburguesa más que te la comes, ¿no? O sea, Entonces, es eso, nos permite precisamente pasarla muy bien entre amigos, entre dos amigos que aparte nos apreciamos muchísimo y lo que te decía, el compartir ideas que a pesar de que no son exactamente las mismas, él hace que yo crezca y yo espero de verdad y de corazón hacer que él crezca. qué interesante y qué noble de alguna manera este tipo de cosas y pues evidentemente no le hagan caso a Luis Daniel Benavides, mejor que Eric Chablé culmine esta conversación invitándolos a ustedes a que vean fuera de la caja. Claro que Adelante, sí. Eric. Gracias, claro que sí. Lunes y miércoles 5:30 en la 90.9. Ahí estamos a las 5:30. Por favor, acompáñenos. Y ahí en redes sociales luego les pedimos que nos escriban como sus comentarios. Acompáñenos también por medio de redes sociales. Muchas gracias, Eric Chablé, co-conductora de Fuera de la Caja. Ahí nos estaremos viendo muy pronto. Hoy es sábado, el próximo lunes les toca ya programa a las 5:30 y los invito a que la escuchen y a que se diviertan en esa tarde de lunes, que generalmente los lunes son catastróficos. Yo creo que sería bueno escucharlos a las 5:30. Muchas gracias por estar aquí en Acceso B y a partir de ahora, Eric, esta es tu casa. Aquí ya tienes Gracias, tu gracias. boleto. Cuando gustes, yo con todo gusto estoy por aquí. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en Acceso B, ya estamos terminando el programa. No se vaya, aquí estamos y no se olvide de compartir y dejarnos su comentario. Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Ya estamos terminando este programa, pero no queremos irnos sin antes platicar con el consultor especial desde la Ciudad de México, mi querido amigo Helios Ruiz Esparza, director general del Centro Latinoamericano de Innovación Estratégica. Bienvenido, Helios. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias, amigo. Muy bien, afortunadamente aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Helios. Y bueno, antes de que me cuentes lo que estás a punto de emprender o ya estás emprendiendo como proyecto nuevo, porque eres un tipo que estás innovando a cada momento,
te quiero preguntar sobre la organización. Es una palabra clave para todo. En ese sentido, tanto para el ámbito público, el ámbito privado, en la vida misma, organizarse es una palabra clave para obtener un objetivo e incluso, como algunos lo llaman, obtener el éxito también. En este contexto, ¿qué hace el director de una consultoría como la tuya cuando platica con sus clientes sobre este tema, mi querido Helios? Muchísimas gracias. Pues sí, justamente ese es un punto clave en todas las consultorías que nosotros realizamos, porque la mayoría no sabe cómo organizarse. Y pensamos, ¿no? Pensamos que sabemos cómo organizarnos, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan en la universidad, en la preparatoria, en la escuela, en la maestría, doctorado. No nos enseñan cómo organizarnos. Ahí vamos paso a paso y tras pie tras pie, tratando de organizarnos, pero no sabemos cómo hacerlo de forma correcta. Entonces, siempre que llegamos con algún cliente, con alguna persona, como bien dices, no solamente por ejemplo, en el tema público, ¿no? Con alguna autoridad, sino también en instituciones privadas, es muy importante el tema de la organización. ¿Por qué? Porque nos volvemos más eficientes, gastamos menos tiempo, menos recursos y tenemos resultados de forma más rápida, pero no como obra de magia, sino es porque sabemos qué pie dar tras qué pie, paso a paso, bien organizado estratégicamente. Porque muchas veces decimos, ok, voy a hacer esto, ok, está bien, está tu meta, tu objetivo, pero ¿cómo lo vas a lograr? Básicamente, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, Año Nuevo. En Año Nuevo siempre nos ponemos todas nuestras metas. Voy a bajar de peso, voy a fumar, ya no voy a fumar, voy a leer más libros, los que tú quieras. ¿Cuántos realmente logramos? ¿Por qué? Porque nos ponemos una meta de, ok, voy a bajar tanto de peso, voy a leer tantos libros, ¿no? Pues se ve muy grande esa meta, ¿no? Y así como nos ponemos esas metas en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos. Por ejemplo, quiero emprender, ok, ¿qué vas a hacer? No, pues sacar dinero extra. Ok, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? O tienes un negocio, quiero ganar más dinero. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a venderle más a tus clientes que ya tienes? ¿O vas a traer clientes nuevos? ¿O justo ese tema de la organización, como bien comentas, es fundamental para todo? De una prestigiosa consultoría en este mundo tan peleado de la organización, hay un sinnúmero de firmas o consultorías, asesorías, incluso de alguna manera hasta se rentan coaches especiales para este tema. ¿Cómo le haces tú para diferenciarte de otro tipo de agencias, consultores o asesorías en este tipo? ¿Cómo le haces tú para decir que en el Centro Latinoamericano de Innovación Estratégica no solamente tienen las herramientas, sino también la trayectoria y la experiencia que los puede llevar a cualquier empresa a decidirse por ustedes o por ti? Básicamente, ¿cuál es nuestra estrategia? Sobre todo es el tema de boca en boca. Porque nosotros hemos trabajado con varias instituciones públicas y privadas en las cuales compartimos esta experiencia, pero nosotros siempre tratamos de terminar o tener esos proyectos muy bien hechos. ¿Por qué? Porque es nuestro sponsor, es nuestro reflector. Justo cuando damos estos buenos resultados, la gente nos voltea a ver como de, ok, ¿quiénes son los que están haciendo esto que está tan bien organizado? ¿O quiénes son estos que están dando buenos resultados? Básicamente, por ejemplo, hemos trabajado en diferentes lugares, por ejemplo, con Grupo México. Estuvimos trabajando con la Fundación Grupo México, que es un grupo empresarial bastante grande en este país. Con el licenciado Lelo de la Rea, está del top 5 de hombres más ricos del mundo, de aquí de México, perdón. Trae Cinemex, trae los mineros de Grupo México, en fin. Nosotros empezamos a trabajar justo con la fundación solamente. De ahí empezaron a ver, un directivo bajó un día a ver un curso que estábamos dando de cómo explicarles justo cómo se lleva una agenda. Este directivo le gustó, le comentó a los demás directivos
nos contrataron para que les explicáramos cómo llevar una agenda, que no nada más es anotar y ya, sino tiene una metodología. Por ejemplo, también estuvimos en la CONATRIB, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, es como la CONAGO, pero de los poderes judiciales, son los presidentes de todos los tribunales. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Reestructuramos todo, nos organizamos de forma correcta para que funcionara todo bien. Hoy en día es una estructura, es una institución más consolidada, ya sabe qué hacer cada persona para que sea literal como una máquina bien aceitada. Ya se tienen más eventos, ya se tiene mayor reflector. Hoy en día están presentes en las principales mesas de trabajo a nivel federal, a nivel internacional inclusive. Dimos ese reflector, pero lo que hacemos es, llegamos con el cliente, vemos cuál es el objetivo de la persona, de la institución, de la empresa, qué es lo que quiere. Por ahí empieza el tema de la organización. Tenemos que definir qué queremos, porque no sabemos realmente de repente qué queremos. Fíjate que, y en ese contexto ahorita que platicas sobre las diferentes instancias, empresas, fundaciones y demás, o instituciones en las que has colaborado, pues eres un hombre que de alguna manera has tenido una experiencia en lo público también, desde antes de estar ahorita al frente de la Dirección General del Centro Latinoamericano de Innovación Estratégica. Pero yo te pregunto, ¿es diferente el contexto de tu trabajo cuando estás, por ejemplo, con un ente público o es diferente cuando estás también con una empresa privada o incluso cuando estás con un político? No, no es tan diferente el tema de organización porque la organización es muy general. Es organizarte como, ya sea como equipo o como institución. Lo principal o los puntos, por ejemplo, que hacemos rápido, una empresa o un político. Un político, ¿cuál es el objetivo del político? Depende, ¿no? Es a lo mejor si está dentro de una administración, ok, es posicionarse como una buena administración. El tema de la empresa, ¿cuál es la meta de esta empresa? Posicionarse como una empresa líder en su área o en su ramo, ¿no? Ahí va por ahí. Ok, a lo mejor sí se diferencia en cuanto al tema de los recursos, qué es lo que sí puede utilizar uno, por ejemplo, en el tema político. Hay ciertos recursos que no se pueden utilizar, ¿no? El empresario tiene, o la empresa tiene otros recursos que sí puede utilizar. En fin, pero el tema de la organización no dista mucho uno de otro, sino simplemente es poner las bases sólidas, que es lo que más cuesta trabajo. El saber qué es lo que queremos, básicamente. Esparza, director general del Centro Latinoamericano de Innovación Estratégica, te quiero preguntar, en el último, de alguna manera, retroalimentación que tú tienes en tus redes sociales, has anunciado varios proyectos. ¿Qué tiene en puerta? Y también preguntarte si ya hay empresas o instituciones que te han buscado de esta región sur-sureste. Pues mira, tenemos varios posibles clientes, que hay algunos que no podemos decir porque son autoridades que apenas estamos en pláticas, pero sí vamos a estar como presentes en el sureste, justamente en Tabasco, en Chiapas. Vamos a estar próximamente por allá. También vamos a sacar un libro justo del tema de organización, paso a paso para saber cómo organizarte, y es desde un negocio, en el tema personal, cómo llevar una agenda. En ese aspecto, yo espero a finales de este mes ya tener la plataforma lista para poder hacerlo llegar. No solamente es el libro, sino es un curso también donde vamos a explicarles el cómo utilizar este cuaderno, este libro de trabajo para el cómo organizarse. Y también estamos ahí, justo como bien comentas, viendo otros temas también en telecomunicaciones, que hay una empresa que está llegando a México con varios temas de telecomunicaciones muy interesante, que también vamos a estar por el sureste, que ya en Mérida vamos a abrir nuestra primer franquicia por allá.
Helios Ruiz Esparza, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Acceso B. Sabes que además de apreciarnos por la amistad que llevamos de muchos años, pues me da muchísimo gusto que tengas el éxito que estás teniendo a través de tus diferentes empresas como Merker México, como precisamente del tema que conversamos en este momento, del Centro Latinoamericano de Innovación Estratégica y por supuesto de todos los demás proyectos que estás emprendiendo. Nos va a dar muchísimo gusto, primero, decirte que cuando esté ya listo tu publicación, pues por lo menos nos eches un grito para platicar sobre ello y que obviamente la gente conozca sobre este magnífico libro que ya pronto estará disponible para todos. Y segundo, cuando vengas en la región sur-sureste y específicamente Tabasco, pues nos visites, especialmente en el estudio de No Media Networks, en donde transmitimos a través de las plataformas digitales, televisión y radio en frecuencia modular. Así que ya sabes, Helios Ruiz Esparza, te esperamos con mucho aprecio y mucho cariño aquí en Tabasco. No, muchísimas gracias a ustedes y también felicitarlos por todo el éxito que ha tenido, la verdad, mis respetos. Este proyecto que ya llevan un tiempo está creciendo como locos y creo que es importante que este tipo de espacios existan, sobre todo porque dan conocimiento a las personas y dan muchísimo valor agregado a la región. Muchísimas felicidades por todo ese esfuerzo y ese éxito y que estoy seguro va a seguir así. Y claro que sí, ahí voy a estar. Nos ponemos de acuerdo cuando esté por ahí. Muchísimas gracias. De innovación estratégica, los invito a que los visiten en sus redes sociales, a nuestro querido amigo Helios Ruiz Esparza y por supuesto los invito a que sigamos de alguna manera contagiando lo que él nos dice, ¿no? Motivando y darle valor agregado a todo lo que hacemos para obviamente para mejor beneficio, no solamente de la gente que nos rodea, sino por supuesto también del beneficio propio. Muchas gracias, Helios, y te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Igualmente un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, queridos público, queridos amigos, por habernos sintonizado en Acceso BE. Ya saben, nos vemos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde a través de las plataformas digitales, a través de la televisión, en cable y privado y por supuesto a través de la frecuencia modular que tú ya conoces. Muchas gracias por atender esta invitación y nos vemos en la próxima semana en Acceso B, donde tú ya tienes tu boleto. Hasta pronto.